surf, y tiene que ver qué es el individualismo y cómo impide la transformación colectiva de la humanidad, ¿no? Ese es un poco el título del artículo. Y después habla del origen del hiperindividualismo moderno y por qué esta actitud e ideología es lo que impide que el mundo pueda transformarse hacia una visión más utópica, ¿no? O sea, tenemos colectivismo, individualismo y la palabra utopía ahí, que es la que motoriza un poco esa dialéctica entre las dos y la que hace reñir un poco estas tendencias humanas que nacen desde siempre. Sí, es un diálogo que se ha dado toda la historia, ¿no? Vos que sos profe de historia. Siempre existió esto de la iniciativa individual con los grupos, siempre ha estado este choque. Lo pensaba también que se ha dado mucho en este tiempo de pandemia, ¿no? De esto el colectivo, nos vamos a salvar todos, y hay gente que dice que no, que no pueden pasar por encima de mi derecho, de lo que yo pienso. Entonces también es un tema que lo queríamos abordar para ver que pueden dialogar, y que lo que está mal es que uno pase por encima del otro, digamos. Exactamente. O vamos a intentaremos explicar llegar un poco al medio. ¿Por ¿no? qué? Sí. Y bueno, en el principio el autor empieza hablando de lo que la época posmoderna ha hablado del individuo, de la independencia, ¿no? Que quizás lo que más énfasis pone es que la persona es libre, independiente y auténtica, y esa es la piedra angular, ¿no? De una sociedad libre y empoderada. Es un poco como la visión de posmoderna del hombre libre, ¿no? Que ahora vamos a ver un poco de dónde viene esta hiperindividualidad recalcitrante que algunos autores nos han querido hacer creer que es la que domina la vida social, y por ahí, si hacemos un recorrido por los 90, por los 80, por el 2000, nos damos cuenta que siempre también están los colectivos de personas que por ahí no tienen tantos privilegios o no la están pasando tan bien, que han seguido con sus luchas, con sus consignas, ¿no? Acordémonos en la época de los 90, la Carpa Blanca. Por decir, hay para hablar larguísimo de los 90. Es un universo aparte. Exactamente. Lo que quiero decir con esto, quiero poner un poco en tela de juicio esta visión de algunos autores posmodernos que hablan como del hombre hiperindividual como si fuera lo único que existiera, digamos, y la única posibilidad que hubiera una forma de vivir, y en realidad no es la realidad de todas las personas, y no ha sido la realidad de todas las personas en la posmodernidad, ¿no? Y agregaría también que el mercado, el capitalismo también ha ayudado, porque ha encontrado un nicho de explotación importante en esto del individualismo, de hacernos sentir únicos, originales, claro. ¿sí? Pero vemos que nosotros creemos que nos sentimos únicos y en realidad somos un grupito más. Somos un millón de únicos. Nos engloban. Y esto lo vas a comentar, se vio como reflejado también en esto de las redes sociales. Nosotros creemos que estamos desde un lugar, que sería por ejemplo nuestro perfil de Facebook, donde yo pongo acá lo que quiero, digo lo que quiero, y la propia red nos engloba. Es igual a 170 millones más. Exactamente. Está dentro de ese grupo. Nosotros creemos que soy tan original, y en realidad somos. Siempre terminamos formando parte de un grupo. Exacto. Aún en lo virtual y en las redes, y los que manejan las redes nos van justamente captando a qué rebaño estamos perteneciendo, digamos, ¿no? Bueno, la idea de individualidad se ha ido como poniendo en esta era posmoderna que podemos decir que nació a fines de los 80, como el objetivo existencial, ¿no? Como algo relativamente nuevo, y que el individuo, aunque no parezca, es algo evidente, es lo que somos, ¿no? Se empieza a consolidar a partir del Renacimiento y tiene su momento de despunte con la Reforma y la Ilustración, con las ideas de que el hombre es el centro del universo, de los derechos humanos, de la libertad, de autodefinirse y demás. Antes la experiencia del ser en el mundo, estaba dada con relación a la colectividad. El individuo se difuminaba en colectivos y el significado de su existencia estaba en cosas más grandes que él mismo, para las cuales vivía y en las cuales se disolvía, ¿no? ¿Qué me puede decir de esto un poquito, Cristian? Sí, pensemos que, ahí habla del Renacimiento, pensemos que el Renacimiento, la Edad Moderna, corta con lo que se
se denominó en Europa, concretamente la cultura occidental, como la Edad Media, es decir, una época de oscurantismo. Veníamos de la antigüedad clásica, que tuvo un avance enorme, ¿sí? El máximo exponente puede ser el Imperio Romano, que llegó a un nivel muy avanzado, pero eso lo hizo caer por su propio peso, y pasamos a un oscurantismo, pasamos a la religiosidad y a algo que se denominó teocentrismo, es decir, el centro del universo era Dios, era la religión. Y todo lo que nos pasaba desde, no sé, de que nos levantábamos a la mañana, desde que se nos caía una piedra en el pie, todo tenía que ver con nuestra relación con Dios y era un designio de Dios. Y bueno, veníamos de esa vida, veníamos del feudalismo, donde había un tipo que tenía extensiones de tierra y le decía, bueno, yo los dejo vivir acá, ustedes siembran, cosechan para mí, me traen lo más lindo, me pagan unos buenos impuestos. Sí, le tiro unas cositas yo, y a cambio de eso le doy protección para que no vengan y le rompan la casa y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, ya estamos hablando del brazo religioso, el brazo militar y el brazo feudal, ¿no? Claro. Y aparte, ponete a pensar en eso. Entonces, nuestra vida dependía de Dios o del señor feudal o de alguien que estaba más arriba de nosotros, y todas respondíamos a una causa mucho más grande que estaba sobre Había nosotros. 3 colectivos que nos incluían sí o sí, digamos. Exactamente. Esto se rompe, primero, tengamos en cuenta desde lo económico que va a surgir la burguesía. Hay que situar, fíjate cómo las epidemias marcan digamos, los momentos. Sí. Llega la gran peste bubónica, hace un desastre, un desmadre, diezma la población. Y eso también ayuda a convertir las ciudades, ¿no? Porque la gente se empieza a dar cuenta de que, bueno, que estaba viviendo era una población más rural, pero se daba cuenta que estaba viviendo en ciudades que estaban hacinadas, que eran muy poco higiénicas, y entonces empiezan a dar cuenta de vuelta de que, bueno, de que hay que empezar a bañarse también, de que hay que empezar a limpiar un poco, y las ciudades empiezan a urbanizar. El rey de Francia se bañaba una vez al año y era un hecho que toda la corte lo miraba. Eso sí. Veíamos el otro día en la historia de las pandemias. Exactamente. ¿No? Interesante. Bueno, si bien no avanzó mucho, porque vamos a ver que después van a seguir habiendo epidemias, pero vemos que hay una organización urbana. Claro. Y acá empiezan los denominados burgos, las grandes ciudades, ¿sí? Donde surge justamente la burguesía, que son básicamente empresarios, comerciantes, que nuclean también a otros pequeños artesanos, otros pequeños comerciantes. Que se empiezan a empoderar, digamos. Claro, porque empiezan a generar el dinero. Es decir, ya no dependen ni del señor feudal. Y ahí los colectivos empiezan a quebrarse y empieza a aparecer esto de la individualidad, ¿verdad? Exactamente. Y llega esta frase de decir, bueno, yo he avanzado solo, a mí no me han regalado nada, no sé si la escucharon por ahí. Sí. Esto es un poco literal, porque realmente los burgueses justamente generaron su propia riqueza, se empiezan a formar grandes ciudades, grandes mercados, grandes ciudades, también puertos que empiezan a comerciar. Venecia, Génova, que son, curiosamente, son las ciudades de donde salieron Marco Polo o Cristóbal Colón, por decirlo, para tirar unos nombres ahí. Llegan los descubrimientos geográficos, que esto permite también el comercio con otros lugares del mundo y empezar a traer otros productos. De América se llevaron el oro y la plata. Sí, y a empezar a meter toda la materia prima que habían generado con la industria, ¿no? Exacto. O sea, sí, porque hubo una pequeña industrialización, los pequeños artesanos. Estamos haciendo un recorrido histórico rapidísimo. Pero para que vean. Sí, y el Renacimiento nosotros lo conocemos un poco más por la cuestión del arte, que es la vuelta a esa antigüedad clásica, sobre todo la tradición grecolatina, grecorromana. Claro. ¿Sí? Dejamos el gótico de la Edad Media y los edificios empiezan a aparecer a los edificios de la Roma antigua. No sé, uno de los símbolos de la Catedral de Florencia, claro, de Miguel Ángel, con el gran domo que viene del domo que hay en Roma, de los domos que había en Roma. El hombre pasa a ser el centro del universo. Exacto. Y arranca esta cuestión del humanismo. Ahí está Descartes, ¿no? Para hacer un aporte filosófico, para que vean cómo la filosofía y la historia, obviamente, ¿no? La filosofía es la historia. Con el ego cogito, esto de yo pienso, luego existo, ¿no? Esta cuestión de que, fíjate hasta dónde se lleva al hiperindividualismo, que este filósofo pone como certeza y piedra fundamental de su sistema, que de lo único que no duda es de que piensa, digamos, ¿no? Que yo pienso, de eso no dudo, porque de todo lo demás él dice dudas, ¿no? Y aparte,
él duda venimos de un momento donde no podíamos dudar. Claro. Digamos. Todo era incuestionable, lo que decía. Y la iglesia... Te quemaban. Claro. Sí, sí. no es joda. Giordano Bruno. Giordano Bruno. Por ejemplo. Los que se tuvieron que retractar para que claro, no Galileo, por ejemplo. Bueno, en esta época surge Nicolás Copérnico con el heliocentrismo. Bueno, los descubrimientos geográficos, los descubrimientos científicos también, ¿sí? Porque empezamos a pensar desde un lugar científico las cosas. ¿Sí? Ya no tenemos la explicación mágica de los sucesos, sino las que brujas, volvemos... todo el tema de las mujeres que eran en realidad las curanderas, que eran las enfermeras, las parteras, las que con los yuyos hacían y sanaban gente. Que esto se veía en otras partes del mundo, sí, digamos. Sí. Por ejemplo, los médicos islámicos, exacto, que ellos habían descubierto la anestesia hace muchísimo tiempo, sí, y esto es magia, esto es una cosa rara. Claro. Estamos hablando siempre de Europa, cuando había un desarrollo en otras culturas del mundo. Y después llega esta cuestión de la invención de la imprenta, que es muy importante porque se puede empezar a difundir los textos de una forma mucho más barata, que es también un invento no robado, mejorado, diría yo, de los inspirado chinos. de los chinos. Claro. Los tipos móviles que Gutenberg le dio una vuelta de rosca ahí y armó. Que la habían hecho 8 siglos antes, habían descubierto. Sí, los chinos hicieron todo antes. Sí, 800 años antes. Tranquilo que eso, el papel, la pólvora, todo. Y bueno, eso también permite que las ideas se disipen de una manera mucho más masiva. Masiva. Aparece lo masivo, claro. Y ellos utilizan el método científico para explicar las cosas. Si dejamos, como dijo, la explicación mágica de los sucesos y empezamos con el método científico que llega hasta incluso al arte, utilizando la matemática. ¿Sí? Ustedes, si ven las obras del Renacimiento, son perfectas. Es decir, agarraban bloques de mármol gigantes y hacían cosas con unos detalles tremendos, que siempre se hace este chiste de que el arte renacentista era perfecto, y hoy viene un tipo y te pone una banana con una tela adhesiva en la pared. Es arte. Es impresionismo. Claro. Qué impresionante. Arte abstracto. Y bueno, bueno, pero digamos, se empiezan a mirar mucho el cuerpo humano, la anatomía, en fin, es una época de muchísimos cambios, tenemos que pensar muy fuertes estos cambios, y digamos, la gente que empieza o que marca estos cambios, como podríamos hablar de Da Vinci o Miguel Ángel, que son por ahí los más reconocidos, Rafael, era gente que sabía de todo, que se especializaba en todo, o sea, eran arquitectos, eran inventores. Es decir, Miguel Ángel te podía hacer una granada de mano, te podía hacer cañones. Eran científicos, físicos. Te podía químicos. hacer, sí, de todo. Digamos, sabían de todo y todo más o menos lo estudiaban bien y lo sabían bien, eran arquitectos, pintores, todo lo hacían muy bien, digamos, porque había que prepararse y había que llegar o encontrar la explicación de las cosas de una forma científica. También mucho la naturaleza, también se volvía a la naturaleza. Pero la idea era volver a esos avances de la antigüedad clásica, retomarlos y darles una vuelta de rosca. Para cerrar, digamos, se produce la reforma también, porque la iglesia católica había llegado a un nivel de corrupción extremo, ¿no? Y obviamente aparece Martín Lutero con las famosas 95 tesis, donde habla que hay que volver a los valores. Sí, sola fide, dice él. Sola fide. La palabra y nada más. Y nada más. Entonces es un momento de muchísimos cambios que también nos vino, por ahí la cultura popular nos viene con las series que hablan, por ejemplo, de los Borgia, que vemos como una sociedad de muchos excesos. Decadencia, digamos, claro. ¿no? Decadencia, excesos y... Pero es muy importante y es la vuelta a mirarse a uno mismo, digamos, claro. el ser humano como centro del universo. Exactamente, es como que después de siglos de estar sumidos en una especie de absolutismos, digamos, ¿no? Ya sean monárquicos o eclesiásticos, el hombre se empieza a animar a pensarse y a darse cuenta de que hay mucho por investigar, por conocer, ¿no? Y ahí nace todo lo que es el positivismo, digamos, ¿no? Surgen los bancos. O sea, como para que te des una idea. Oh my God. Empieza el mercado financiero, claro. Sí, empiezan a financiar, empiezan a poner reyes, empiezan a poner gente que maneje el Estado. Claro. Es una época muy fuerte. Todo esto para decirles, porque nos fuimos un poco a la historia, para que podamos ir, bueno, nos va llevando esto de decir, bueno, empezamos con el individualismo y de alguna manera, para que encontremos un poco las raíces, ¿no? de estos movimientos.
para que entendamos que no surgen de 20 años